Hola, buenas, soy Joan Ruiz, alumno de FP de grado superior de Automatización y Robótica Industrial en el IES Politécnico de Castellón. En primer lugar, vamos a hacer un breve resumen de qué es la célula FAS200. La célula FAS200 es una célula de fabricación flexible compuesta por 5 estaciones, diseñada para su uso didáctico en aulas de enseñanza por la empresa SMC. Se trata de simular una línea de ensamblaje para un producto a una escala reducida. De principio a fin será recorrida por pallets. Dichos pallets tendrán una base en la parte superior a las cuales se irán añadiendo piezas. Dichas piezas serán rodamientos altos y bajos, que serán colocados en las estaciones 1 y 2 de la célula. Más adelante será la colocación de ejes de metal o de plástico, gracias a las estaciones 3 y 4. Hechos estos procesos, ya se habrá finalizado todas las acciones de colocación de material. En la última y quinta estación se encuentra el almacén automatizado, la cámara de visión artificial y la pantalla HMI, para el control y selección tanto de rodamientos como de ejes y para la elección manualmente de las posiciones de guardados del almacén. En este vídeo nos vamos a centrar en el almacén automatizado y cómo este es controlado a partir del driver de Motion Control. En primer lugar, hablaremos de las partes que componen una estación, y en este caso de la estación número 3. ¿vale? Esta estación se llama FAS 216 y es la estación 5. ¿vale? Entonces, esta otra es la FAS 207 y es la estación 3, la que contiene la selección de ejes. Todas las estaciones comparten los mismos dispositivos comunes de control, así como una botonera para el control de dicha estación, como por ejemplo el paro de emergencia, el control paso a paso del proceso de dicha célula, etc. También tienen un pequeño cuadro eléctrico donde se ubica el PLC, el CP1L en concreto, una o más fuentes de alimentación, dependiendo de la estación, un switch y en este caso también el driver de Motion Control, el LEC P6, que será encargado del Motion Control para el control de posiciones del almacén. También tenemos una unidad de mantenimiento neumática en la parte lateral derecha para el purgado y regulación de la presión neumática en dicha estación. Aquí en la estación FAS 216 vamos a ver cómo se actúan en los ejes del almacén automatizado. El eje X es actuado gracias al driver de Motion Control. El eje Y es controlado por una electroválvula 5.2 biestable y un cilindro de doble efecto. El eje Z es controlado por una electroválvula 3.2 y un cilindro de simple efecto para así coger las piezas gracias a un Venturi controlado por una electroválvula 3.2. Ahora vamos a ver las características del driver LEC P6. Es el encargado de controlar el motor paso a paso del Control Motion en el eje X del almacén. El driver es un puente en H que además de controlar el motor paso a paso, controla y guarda sus posiciones. También tiene un sistema de autodiagnóstico y un proceso de inicialización. Está compuesto por 5 puertos, de los cuales son alimentación, comunicación con el PC, alimentación para el actuador, control y control con el actuador. Además también tiene un bus de datos de entradas y salidas para el PLC. En primer lugar, hablaremos del conector de alimentación. Es un conector de bornes de tipo enchufable con 5 pines, de los cuales hay común o GND, alimentación para los motores a 24 voltios en continua, alimentación para el driver 24 voltios en continua, señal de stop de 24 voltios en continua. Cuando la señal hacia este pin desaparece, la alimentación del motor se interrumpe, decelerando el motor, deteniéndolo casi inmediatamente, con la máxima curva de deceleración que es capaz de soportar dicho driver. Luego, señal de desbloqueo. Esta señal nos sirve para desbloquear los bloqueos en actuadores que tienen un bloqueo, así como bloqueo neumático, electroneumático, etc. El cable para el actuador
ataca a los puertos del driver, el puerto CN2 y el puerto CN3. El cable del puerto CN2 tiene 6 pines dedicados para la alimentación del actuador y el cable del puerto CN3 está compuesto por 16 pines para las señales de control para dicho actuador, tanto así como el encoder como otros procesos de control. El puerto CN4 solo se usa para la programación del dispositivo, ya sea vía una consola de programación llamada Teaching Box, o bien se puede programar con un ordenador personal instalando un driver llamado ACT Controller y conectándose al driver vía el cable Ethernet a USB tipo B. El último puerto es el puerto CN5, el encargado de controlar las comunicaciones entre el PLC y el driver. Es el puerto de entradas y salidas, siendo los pines A entradas al driver y los pines B salidas, siendo los que se utilizan en las entradas FAS 216. Bien, el COM más y el COM menos son A1 y A2 y lo utilizamos para las comunicaciones entre entradas y salidas del driver. Hay que decir que en la instalación real la configuración que hay en las entradas y salidas es una configuración PNP, es decir, la entrada es conectada al negativo y el otro borne de cada una de las entradas hay que llevarlo a positivo para que éste detecte la señal, pudiendo generar una diferencia de potencial. En las entradas IN0, IN1 y IN2 son A3, A4 y A5 son para indicar al driver la posición deseada, que dicha posición tiene que estar programada previamente en el driver. La entrada Setup nos sirve solo para la activación del dispositivo llevando el carro o actuador a la posición inicial. Luego también usamos la entrada Drive, que es A11. Muy importante, esta entrada la usamos para la escritura del dispositivo, es decir, al darle una posición X en la entrada del IN, hasta que no le demos esta señal no nos hará caso, siendo esta una señal de entrada para dar desde el autómata, y esta entrada tendrá una duración de 15 segundos. La última entrada que usamos es CVON, que es la A13. Esta entrada es para activar dicho actuador. La salida BISI está ubicada en la B7 y la usamos para que el driver comunique al autómata que está ocupado moviendo el actuador, siendo imposible escribir otra posición. El SETON es B9. Es una señal que nos indica que el driver está encendido. Al detenerse esta señal, significa que hay un fallo eléctrico en la alimentación del driver. En último lugar, veremos la alarma. Se llama Alarm, que está ubicada en la salida B13. Es la señal que tiene el driver para indicar al PLC que hay algún fallo en el driver. La única manera de quitar las alarmas es conectando un PC al driver. Ahora vamos a ver la instalación del controlador para poder controlar el driver LEC-P6 desde un ordenador personal. Para poder instalar este programa, en primer lugar, tenemos que conectar el ordenador con el driver mediante el cable Ethernet a USB. Luego el ordenador tiene que ser un sistema operativo Windows. Le daremos clic derecho en el icono de inicio. Accederemos a administrador de dispositivos. Una vez dentro, vemos que tenemos un dispositivo conectado en el puerto COM. Damos clic izquierdo encima de él dos veces. Ahora aparecerá otra ventana que nos preguntará si queremos buscar el driver necesario para este software. Seleccionamos la opción de buscar en nuestro ordenador.
Ahora seleccionamos la carpeta donde está ubicado nuestro archivo y instalamos el controlador. Luego, por seguridad, comprobaremos que la instalación se ha instalado correctamente. Es decir, comprobaremos si estamos conectados con el driver. Para ello, volvemos a abrir la ventana de administrador de dispositivos y comprobamos que tenemos instalado dicho controlador, viendo si estamos conectados correctamente con el driver. Hecho esto, ya podemos iniciar el programa y empezar a programar las posiciones del driver. Para ello, nos dirigimos a la dirección donde se encuentra el ejecutable para el programa y damos doble clic encima. Se abrirá una ventana como esta, en la que seleccionaremos el modo fácil, Easy Mode, y seleccionaremos el puerto COM donde estamos conectados con el driver. Para comprobar qué puerto COM tiene nuestro driver, vamos otra vez a administrador de dispositivos y allí lo comprobamos. Todos los demás parámetros se quedan como están de fábrica. En el menú se encuentran todas las opciones necesarias para programar y diagnosticar el driver. En el número 1 tenemos la barra de opciones, que nos permite guardar y cargar las posiciones del driver. En el número 2 tenemos el ID del dispositivo, es decir, aquí tendremos que seleccionar nuestro driver, ya que en caso que hubiéramos varios drivers conectados a un mismo switch, tendríamos que seleccionar del dispositivo que quisiéramos monitorizar. Por lo tanto, aquí seleccionamos nuestro driver ya conectado. En el número 3 tenemos un botón que nos permite cambiar el modo de monitorización a test. El modo monitorización nos permite visualizar sin dejar de habilitar las entradas IN. En cambio, el modo test del driver dejará de hacer caso a las entradas IN, es decir, dejará de hacer caso a lo que le diga el PLC, a las posiciones que le indique el PLC. Y solo podrá ser controlado desde la consola o desde el ordenador. Este botón nunca debe ser pulsado mientras el actuador está en movimiento. En el número 4 tenemos tres botones. Return to Origin, que es para volver a la posición de origen. Reset, que es para cuando se da el caso de tener alguna alarma activada en el driver. Esta es la forma para desactivarse. Por ejemplo, se puede dar el caso de que damos señal desde el PLC a la señal drive más o menos de 15 segundos, por lo tanto se activará una alarma y se bloqueará el driver. La única forma de desactivar las alarmas es dando el modo test al driver y darle a reset. En el número 5 se encuentra el valor de posición seleccionado. Se puede ver y modificar tanto la distancia como la velocidad y el par de fuerza del actuador. En esta pantalla se ve la tabla de rutas que hemos utilizado para la programación del driver LEGP6 en la estación número 5 de la célula FAS200, siendo la posición 0 la posición de origen, las posiciones 1, 2, 3, 4 y 5 para la programación de las posiciones del almacén lógico, y la posición 6 será donde se encuentra la carga y la descarga del pallet.